Buenos días. Estamos por aquí con la actividad clase en vivo de la materia Sistemas Educativos del régimen mensual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La fecha de hoy es 21 de mayo. A las 10:58 comienza la actividad de clase en vivo. La idea de esta actividad es compartir con ustedes contenido del tema que tienen que desarrollar en el aula virtual. Vamos a conocer lo que son la definición de requerimientos, la importancia de la definición de requerimientos en el desarrollo de un sistema. Nosotros para poder desarrollar un sistema tenemos que tener claro lo que son los requerimientos. Realmente el requerimiento es o son las necesidades que se consiguen cuando vamos a desarrollar un sistema o cuando vamos a desarrollar un proyecto. Muchas veces existe un sistema actual en el cual se está trabajando, pero por una determinada situación se requiere desarrollar un sistema nuevo que cubra las nuevas necesidades que pueda tener ese sistema. Por lo tanto, aquí es donde surgen lo que llamamos nosotros requerimientos del sistema. Y allí es donde es donde nosotros debemos recopilar todo lo necesario mediante observación, mediante encuestas, mediante cuestionarios, todo lo que tenga que ver con esas necesidades para mejorarla y corregirla. Entonces, en base a estas necesidades, nosotros desarrollamos nuevos proyectos, ya que observamos documentos, revisamos los procedimientos de las tareas que se realizan y al capturar estas necesidades podemos ofrecer y proponer nuevos escenarios que sean favorables en el funcionamiento de los nuevos sistemas. Para ello, nosotros entonces estudiamos o hacemos un análisis de los actores, de los escenarios y de las herramientas. Y tomamos como punto de partida ese entorno observable que debemos tomar en cuenta. Y utilizamos herramientas correctas para poder determinar estos requerimientos. Esas herramientas pueden ser encuestas, cuestionarios y que nos permiten hacer un diagnóstico de la situación y hacer recomendaciones de corrección. Para esta recopilación de información, como les dije, puedo hacer un análisis situacional. De ese análisis situacional puedo incluso hacerlo mediante una matriz FODA, donde puedo evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y de esta manera tener un contexto de la situación. Y este análisis se hace sistemático de las necesidades que se tengan. Y en este caso debemos estudiar los actores. ¿Quiénes son los actores? Son las personas que interactúan en el sistema. Por ejemplo, en el caso de la parte educativa, el sistema educativo, debemos evaluar los docentes, estudiantes, los posibles administradores, coordinadores, cómo usan la información los usuarios, los expertos, entre otros actores. El escenario viene siendo el lugar donde se realiza el aprendizaje y las herramientas se refiere a los medios y los métodos de aprendizaje. Entonces, es recomendable que durante el análisis del proceso se evalúen todos los entornos visuales de aprendizaje y que el encargado de desarrollar y de recopilar esta información utilice lo que llamamos modelado unificado, que son gráficos
como lo podemos utilizar en el lenguaje modelado UML, que utiliza una serie de diagramas de notación que me permiten recopilar todos estos datos y modelar la situación. Y este modelado que se llama UML es más que todo un modelado orientado a objetos. Aquí tienen un video que llamamos, para que lo pueden ver, sobre lo que es comunicaciones analógicas y digitales. Qué interesante. Luego tenemos aquí lo que llamamos, que no les mencioné, la matriz FODA, que me permite a mí hacer un análisis de los actores, de cada uno de los actores, tomando en cuenta qué elementos, las debilidades, causa, efectos y acción correctiva. Yo puedo utilizar este análisis sistemático por cada uno de los actores que intervienen en el sistema. Entonces, tenemos, por ejemplo, las debilidades. En las debilidades, yo puedo hacer este cuadro que se está presentando y es un análisis de este caso de un actor, por ejemplo, un paciente. Entonces, estudio las debilidades, que sería, por ejemplo, la falta de tiempo para informarse adecuadamente. La causa, una gran parte de los usuarios no cuenta con tiempo suficiente para realizar sus investigaciones. El efecto, no existe disponibilidad a la hora de indagar sobre el tema, ya que el usuario no dispone del tiempo. Acción correctiva, proveer una herramienta que permita obtener información de una manera rápida y sencilla. ¿Qué me permite a mí hacer este cuadro y este análisis? Evaluar entonces a ese actor y determinar cuál es la acción correctiva del, la debilidad que tenga. Luego, en el siguiente complemento del cuadro, puedo evaluar cuáles son sus fortalezas, las causas, efectos y la acción de apoyo. Por ejemplo, puedo colocar en fortalezas infraestructura de atención médica. Causa, el acceso a la infraestructura es fácil y económico al usuario interesado sobre el tema. El efecto facilita ampliar los conocimientos al usuario sobre el tema tratado. ¿Y cuál es la acción de apoyo? Fortalecer la infraestructura de atención médica mediante la creación de una herramienta multimedia. Fíjense que entonces estoy evaluando en el mismo cuadro las debilidades y la fortaleza con causa-efecto. Luego puedo también evaluar las oportunidades, las amenazas. Esto es lo que llamamos nosotros la matriz de FODA, donde podemos evaluar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, con la acción correctiva, acción de apoyo, acción recomendada de cada uno de esos ítems. Esto lo hago para cada uno de los actores que intervienen en el sistema que estoy desarrollando o la situación donde estoy determinando los requerimientos. En este caso lo estoy haciendo para un actor llamado paciente, para un actor llamado laboratorio farmacéutico, al cual también le hago el estudio de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Hago otro para el actor médico, evalúo sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Y de esta manera, yo con estos cuadros, yo puedo visualizar la situación. De esta manera hago un estudio de los aspectos favorables y de los aspectos desfavorables del ecosistema digital donde funciona el sistema que estoy evaluando y que quiero proponer requerimientos de mejora. Ahora también tengo un análisis sistemático del medio, es decir, puedo evaluar el actor, pero también puedo trabajar o hacer una evaluación del medio donde funciona. En este caso estoy evaluando, por ejemplo, el medio Internet. ¿Qué puedo evaluar en ese medio? Puedo evaluar las carencias, las dificultades y la fortaleza.
¿Qué estoy evaluando aquí en el sistema ejemplo que les estoy colocando? Estoy evaluando el medio internet. Hay otro medio aquí que es el material impreso, que de repente el material impreso que están utilizando en este sistema que estoy tomando como ejemplo tenga carencias, tenga dificultades, pero también tenga fortaleza. De esta manera, esto me permite evaluar o hacer un análisis sistemático de los medios que se utilizan en el sistema. Y tengo lo que llamamos la matriz de evaluación o las matrices de evaluación, que son herramientas donde yo puedo utilizarlas para determinar y definir requerimientos. Estas matrices de evaluación me permiten hacer una presentación mediante el uso de cuadros donde puedo establecer atributos y características. Y puedo, estos atributos y características las puedo comparar. De tal manera que puedo establecer cuál de ellas puede ser la más adecuada. Y en base a ellos puedo apoyarme para tomar decisiones en base a estos criterios que deben ser objetivos, no subjetivos, y asignar cierta ponderación de tal manera de que a la hora de evaluarlo, el valor me permita decir, bueno, mira, ¿cuál de esas opciones que tengo me benefician a- o me cubren los requerimientos o las necesidades que se tienen en ese momento? Es como, por ejemplo, que yo tenga em, una situación que estoy evaluando, un sistema actual que estoy evaluando, pero quiero proponer unas mejoras. Esas mejoras las voy a proponer en base a las necesidades que tenga, por supuesto, esa organización en cuanto a ese sistema. ¿Qué hago entonces? Tengo de repente tres modelos de software que puedo proponer. Con el uso de las matrices de evaluación puedo evaluar beneficios, puedo evaluar costos, puedo evaluar administración del recurso que tengo, de tal manera de que al final yo puedo decir cuál de esas tres alternativas o cuatro alternativas, las que tenga, se adapta mejor a las necesidades de la organización, al beneficio que ellos quieren alcanzar y a los costos, porque también el recurso económico es importante. Luego tenemos también lo que llamamos dimensiones de la interfaz de usuario de evaluación de software. ¿Qué hacemos en este cuadro? Vamos a evaluar lo que es el software utilizando varias variables. Puedo tomar en cuenta el uso de menú, el diseño de la pantalla, el color, los gráficos, las animaciones, los textos. Y de esta manera, llenando este cuadro, yo puedo colocar, por ejemplo, la variable menú y establecer cuál es el propósito de los menús en ese sistema. Si el uso de los menús me trae, me reducen el tiempo de acceso o me reducen la comprensión del sistema. Este, y, por ejemplo, el diseño de la pantalla, yo puedo evaluar si la pantalla tiene un buen despliegue en la pantalla, si hay títulos en cada pantalla, si hay movimiento que permite refrescar la visión. Entonces, estos variables que yo voy considerando me permiten que yo pueda establecer si lo que quiero ofrecer se adapta a cubrir lo que el usuario me está pidiendo o el cliente. También existen ciertos aspectos importantes a la hora de tomar en cuenta cuando vamos a evaluar un software que es del área educativa. Existen en la calidad técnica, puedo evaluar aspectos como la ejecución del software, que no tenga retrasos indebidos, que el audio sea nítido, esté bien ajustado, que los gráficos sean claros, aceptables dentro de la estructura del monitor, que sean fáciles de interpretar. En la parte de claridad puedo tomar en cuenta
la explicación sobre los procedimientos y las instrucciones sean claras, la interfaz sea sencilla y fácil de utilizar, que tenga una buena secuencia lógica en el menú, en la presentación del menú del sistema. Puedo tomar en cuenta el inicio y la puesta en práctica del conocimiento, el uso de gráficos y de audio favorables a la atención del usuario en cuanto al contenido. Puedo tomar en cuenta la inclusión de periféricos en los paquetes, ya sea audio, gráfico de buena calidad, el marketing y el hardware. ¿Ok? Estos son elementos que puedo considerar a la hora de desarrollar un software educativo. También tenemos, aparte de esto, tenemos también la característica de formulación de evaluación de software educativo como documentos, el uso de documentos, descarga de documentos, prácticas y ejercitación de actividades dentro de la interacción educativa, los tutoriales explicando el número de intentos eh, que puedan tener para hacer alguna actividad, el orden, cómo está estructurado, el orden de la explicación de las actividades. Son elementos que puedo tomar en cuenta, como les dije, para evaluar cómo funciona un software educativo. La parte de el funcionamiento pedagógico con la información correcta, actualizada, el buen uso de ortografía, eh, todos los recursos de búsqueda y procedimientos de datos que se puedan utilizar. Todo esto lo tengo que tomar en cuenta para desarrollar un software educativo. El diseño claro en las pantallas, la estética de posición de los elementos, el uso de hipertextos, multimedia, hipermedia, el uso de realidad virtual, información correcta y actualizada. Entonces, estos elementos deben ser considerados. Ahora bien, también tenemos acciones correctivas y de incorporación. Las acciones correctivas están referidas a los elementos que deben incluirse en lo que es el entorno visual del software educativo, que también deben tomarse en cuenta porque no es lo mismo tener un software con unos colores chillones, como amarillo chillón, o movimientos exagerados en la pantalla que afectan el diseño adecuado de un software en un ecosistema educativo. Por lo tanto, también entonces debemos tomar en cuenta cada uno de esos elementos de cómo se va colocando la información progresiva del contenido, de los conceptos, la profundidad en que se va a ir dando el material. Normalmente es de lo más sencillo a lo más complejo. Definir la estructura de los puntos que el estudiante va a ir consultando y estudiando. Definir parámetros de instalación. Contemplar el manejo de errores, cómo atacar en posibles errores y cómo solucionarlo. Datos que deben ser descargados, que el estudiante pueda descargar o pueda tener en su computadora. El uso de botones, controles necesarios, funcionamiento de cada uno de los botones, iconos que podamos incorporar en el sistema y las posibles salidas que van hacia la pantalla y las salidas que van impresas, que el estudiante o el cliente pueda imprimir según las necesidades que tenga. Y también la parte del uso de portapapeles y algo muy importante que no lo mencionas aquí, la parte de la seguridad. ¿Qué documentos puede tener acceso a determinados usuarios y cuáles no? Dependiendo de los niveles de seguridad que se puedan trabajar también dentro de un sistema. También debemos conocer qué elementos multimedia podemos utilizar y dónde es recomendable utilizarlos. También qué nivel de conocimiento es aprovechado
como les dije, ir fluyendo de lo más sencillo a lo más complejo. También recomiendo colocar ejercicios de ejemplo que el estudiante pueda hacer uso de ellos para aclarar algunas posibles dudas que se les pueda presentar. También se debe definir colores, estilos, sonidos. Todo esto debe ser tomado en cuenta a la hora de desarrollar un sistema en la parte educativa y de establecer dónde puedes colocar voz, dónde puedes colocar movimiento. Y por supuesto, no exagerar tampoco en el uso de movimientos en la pantalla, el excesivo uso de elementos visuales que distraigan al estudiante en la atención al contenido, de tal manera de que el estudiante se sienta agrado en interactuar con la plataforma de educación a distancia o de educación presencial, de tal manera de que se logre lo que realmente se quiere, el objetivo que realmente se quiere, el aprendizaje y en la interacción con el aprendizaje. Entonces, esto es la sección de definición de requerimientos. En la tarea uno también tienen un video que es este que te dice requerimiento de un sistema de información desarrollado por mi persona que explica todo lo que es el diseño o cómo se pueden hacer los tipos de requerimientos de un sistema. Y bueno, también otro video sobre la cultura audiovisual. Recuerden que deben subir sus tareas antes del 2 de junio y que para desarrollar el cuestionario deben revisar todas las unidades correspondientes al aula virtual. También tenemos aquí el modelo de diseños instruccionales de aprendizaje y tienen también la configuración de herramientas de gestión de aprendizaje, que son temas bastante interesantes para ustedes en el desarrollo de sus actividades sumativas que tienen que entregar. Cualquier duda, como siempre les indico, pueden hacerlo preguntas por el foro de dudas o por mensajería directa y con gusto serán atendidos. Y pendientes con el foro de anuncio, que siempre se le da información importante por aquí.